Bien, vamos a continuar. Nos vamos a la unidad de formación de ciencias sociales a la página 22. Nos dice las primeras aldeas en los Andes, ¿no? Vamos a ver sobre las primeras aldeas en los Andes, los primeros asentamientos, vamos a ver sobre los primeros asentamientos. Nos dice, junto con el asentamiento de las poblaciones y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, surgieron también la arquitectura y el urbanismo. Con el tiempo se crearon aldeas y poco a poco ciudades con tecnología agrícola y constructiva. Todo esto fue posible gracias a una producción estable y permanente que permitió que la población creciera, ¿no? Las culturas aldeanas más antiguas de este tipo en nuestro territorio son Huancarani hace 2000 a.C. y Chiripas hace 800 a.C. Por ejemplo, para los primeros asentamientos nos dicen, ¿no?, que se dio gracias a la producción estable y permanente que permitió en ese entonces la población que creciera, ¿no? Entonces las culturas más antiguas de este entonces, de este territorio, eran Huancarani y Chiripas. Vamos a ir viendo detalladamente. Huancarán, vamos a ver sobre la cultura Huancarán. Nos dice, Huancarani es una de las primeras culturas aldeanas que conocemos. Se asentó al norte del lago Popó, entre los departamentos de Oruro y La Paz. Sus aldeas se ubicaban en las faldas de los cerros, cerca de las fuentes de agua, vertientes, arroyos, ríos. Las casas de los huancaranis eran de base circular y estaban construidas con piedras y adobe, ¿no? Entonces nos dice que los huancaranis era una de las primeras culturas aldeanas que se conoció y se asentó acerca del lago Popo, como ser en los departamentos de Oruro y La Paz, ¿no? Entonces estaba ubicado en faldas de cerros, por ejemplo, vertientes, arroyos, ríos, ¿no? Las casas de los huancaranis eran en forma circulares, ¿no? Como ya vamos a ver a continuación. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Eh, Cabezas hechas en piedra por la cultura huancarán, y se piensa que se las clavaba en el suelo y que posiblemente se usaban en ritos religiosos y ceremoniales. Por ejemplo, los huancaranes, como era una cultura muy antigua, ellos nos dice que tallaban las piedras, ¿no? Por ejemplo, cabezas hechas de piedra, manos y otras cosas que ellos lo utilizaban, por ejemplo, se dice que le utilizaban en los rituales, ¿no? Por decir, si le hacían una cabeza de piedra, entonces en cuanto a los rituales, para ellos significaba algo, ¿no? Entonces, por eso ellos trabajaban, nos dice que era una cultura muy antigua y trabajaba mediante estos y tenía una arquitectura avanzada, ¿no? Y vamos a ver la cultura de los chiripas. Nos dice, la cultura chiripa se desarrolló en la península Taraco, a orillas del lago Titicaca, en el departamento de La Paz. Tuvo un importante centro ceremonial formado por construcciones rectangulares que se agrupaban en un círculo alrededor de un patio hundido en el piso. Los chiripas fueron un pueblo principalmente agricultor, a diferencia de los huancaranes. Su principal producción era la papa. Por ejemplo, los chiripas nos dicen, ¿no? Su principal producción era la agricultura, a diferencia de los huancaranes. Por ejemplo, ellos se dedicaban a los tallados, ¿no? A lo que es a la arquitectura. En cambio, los chiripas se dedicaban a lo que es a la producción, principalmente a la agricultura, como ser su principal producción era la papa de los chiripas, ¿no? Sus casas nos dice que, por ejemplo, sus construcciones estaban formados rectangulares que se agrupaban en un círculo, ¿no? O sea, ellos estaban, como se ve en la imagen, en un círculo alrededor de un patio. Por ejemplo, sus casas, como se ve acá, estaba formado en un círculo, ¿no? Alrededor de un patio hundido en el piso. Por ejemplo, ellos su casa era en forma de círculo, como estamos viendo acá, en forma de círculo, ¿no?
alrededor de un patio. Entonces, varias casas con un solo patio. Ellos lo realizaban la construcción en forma de círculo, como ven en la imagen. Nos dice, ¿no? Disposición de las edificaciones en una aldea de la cultura chiripa. La base de las mismas era rectangular y se ubicaban de forma circular en torno a una estela hecha de piedra. Todas estas construcciones en forma circular eran hechas de piedra. Entonces, su construcción eran en forma de círculos hechas de piedra. Y principalmente ellos se dedicaban a lo que es a la agricultura. Su principal producción era la papa, ¿no? De los chiripas. Vamos a continuar viendo las cosmovisiones de las culturas aldeanas. Vamos a ver sobre las cosas. La religión era muy importante en estas culturas y sus elementos centrales eran aquellos que marcaban su vida cotidiana, como los animales, los astros y los fenómenos climáticos. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, su vida cotidiana, como los animales y los astros, ellos se dedican a los fenómenos climáticos, como podemos ver aquí en la imagen. Nos dice que los pueblos antiguos fueron atentos observados del cielo, gracias a sus conocimientos astronómicos, crearon complejas explicaciones sobre el universo y los distintos eventos que ocurren en él. Por ejemplo, si nos vamos a la religión, era muy importante en estas culturas y sus elementos centrales, ¿no? En el que ellos, por ejemplo, se marcaban en los fenómenos naturales. Por ejemplo, en el rayo, si vamos a ver aquí, se realizaban diferentes rituales destinados a mantener el equilibrio del ser humano con la naturaleza. Por ejemplo, se cree que se realizaban rituales para atraer las lluvias, para alejar el granizo, para evitar las sequías. Por ejemplo, si nos volvemos atrás, vamos a ver aquí, por ejemplo, ellos hacían rituales para evitar la lluvia, para evitar la sequía. Entonces tenían diferentes rituales y creencias en el que ellos hacían distintos rituales. Si nos vamos acá, por ejemplo, hacían diferentes. Por ejemplo, si granizaba, ellos hacían un ritual para evitar el granizo que fregue a cualquier tipo de producciones, sembradíos, ¿no? Y mucho, por ejemplo, si hacía mucha sequía, ellos también hacían distintos rituales para que no haya tal sequía, ¿no? Entonces, por ello, ellos se basaron en lo que es a los distintos rituales, como se ve en la imagen, como se ve en la siguiente imagen, ¿no? Eso sería, trabajemos